Nos alegra verles esta mañana. Nosotros durante todo este mes hemos estado compartiendo algunos temas como la soledad, la semana pasada. Y hoy vamos a compartir acerca de la duda. De la duda a la fe, o en otras palabras, no más duda. Y quiero invitarles que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 29. Si ya tiene ahí su Biblia, miren lo que dice aquí. Yo voy a usar la Reina Valera. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ¿y qué? Los que no vieron y creyeron. Tomás llegó a la puerta del aposento alto, usando el toque secreto. La puerta se abrió de inmediato. Entró a la habitación y se cerró la puerta tras él. De pronto lo rodearon todos sus amigos, los discípulos, los apóstoles, quienes hablaban todos a la vez. Era imposible entender a cada uno de ellos. Tomás, Tomás, lo que María Magdalena dijo es cierto, está vivo. Tomás, lo hemos visto. Tomás hizo un movimiento con las manos. No puedo escucharlos a todos. Pedro, ¿qué es lo que ha sucedido?, preguntó Tomás. Hemos visto a Jesús. Sí, lo hemos visto. Estuvo aquí entre nosotros, habló con nosotros. Tomás lo miró frunciendo el entrecejo. Pedro, todos hemos estado con mucha tensión. En realidad, no hemos podido dormir desde que Jesús murió. Tú debes estar imaginando cosas, dijo Tomás. ¿Crees que todos nosotros estamos aquí para imaginar lo mismo? Y a la misma vez, te digo que lo vimos, Tomás. Era el Señor. Se presentó ante nosotros a través de la puerta. Las puertas estaban cerradas y Él entró. Dicen que atravesó la puerta sin abrir, si estaban cerradas, preguntó Tomás. Y todos asintieron. Pues ahí tienes la explicación. No era el Señor, era un fantasma. Ustedes no vieron a Jesús, lo que vieron fue un fantasma. Pues ahí tienen la explicación. Tomás, estamos seguros que era el Señor. Hemos visto al Maestro. Nos mostró sus heridas, sus manos y aún su costado. En nuestro corazón sentíamos que verdaderamente era Él. Entonces María habló: oh Tomás, si hubieses estado aquí, sabrías que era Él. Tomás meneó la cabeza. Algunos de ustedes
pudo tocarlo. ¿Ustedes lo tocaron? ¿Sabían que era Él? No. Entonces no pueden estar seguros que era el Señor. Creo que era un fantasma. ¿Pueden creer? Si ustedes lo quieren creer, créanlo ustedes, pero yo no lo creeré hasta no poder ver sus manos, sus heridas, su costado. Una semana después, Tomás estaba reunido en la casa con el resto de los discípulos. Las puertas también estaban cerradas. De pronto Jesús apareció en el escenario, en medio de ellos, y le dijo: Tomás, y a todos ellos: pasa a vosotros. Pero Jesús se quedó mirando a Tomás y le dijo: ven y examina mis manos, mete tus dedos en mi costado, no seas incrédulo, cree. Tomás aquel día cayó de rodillas. No era necesario tocar las heridas. Él sabía que era Jesús y exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús sonrió. Así que ahora, ¿crees porque me has visto con tus propios ojos? Bien, mejores bendiciones hay preparadas para aquellos que sin haberme visto creerán. Tomás nunca más volvió a dudar. Así que posteriormente él fue al norte de África, a la India, a predicar las buenas nuevas del Señor que había resucitado. El propósito de esta mañana: creo que la incredulidad o la falta de fe es una oportunidad para fortalecernos en el Señor. Hermanos, el Señor usa nuestras dudas como oportunidades para fortalecer nuestra fe. Y Jesús bendice a los que creen en Él sin ver. La fe auténtica se fortalece en el encuentro personal con el Señor, incluso en medio de la duda. Hermano, ¿alguna vez usted ha dudado? Si responde honestamente, lo más seguro es que sí. En la lectura de esta porción del Evangelio de Juan, encontramos del versículo 24 al 29 que nos habla acerca de Tomás. Y siempre nosotros tenemos la idea que Tomás dijo: ver para creer. Y se nos ha quedado grabado solo ese aspecto como negativo de la vida de Tomás. Pero uno encuentra a un Tomás que el Señor llamó a ser parte de sus discípulos. Por otro lado, ¿se acuerdan cuando Lázaro enfermó y Marta y María enviaron a buscar a Jesús porque su amigo estaba enfermo? Jesús tardó en llegar, pero ¿saben lo que hizo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos: debo ir a Betania. Y le dijeron ellos: ¿cómo es posible que vas a ir a Betania? Si en Judea querían matarte, los judíos querían matarte. Y Tomás fue uno de los que también dijo: vamos nosotros también. Es mejor que no muera solo. Todos muramos con él, todos vamos a morir. Pero luego uno encuentra también a Tomás en el aposento alto, en la cena del Señor, preguntando al Señor: no sabemos a dónde va, Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Señor, en otras palabras, dijo Tomás, queremos seguirte, pero no sabemos cómo ni a dónde. Con un sentido de lamento expresa su fidelidad, pero sin mucha esperanza. Y ahora encontramos aquí a Tomás en este escenario del capítulo 20. Igual que los demás discípulos, habían huido por temor y se habían encerrado. Ellos huyeron. Él también huyó aterrorizado y confundido. Cuando arrestaron a Jesús, le abandonaron en la hora más oscura. Y en el día en que el Señor resucitó,
Al momento en que los discípulos se encontraban congregados, Tomás estaba ausente. Aquel primer domingo. Pero luego el segundo domingo, a los 8 días, dice aquí Juan, Tomás estaba en medio de ellos. Cuando estuvo ausente, él dudó que era verdaderamente el Señor. Ahora quiero decirles que la incredulidad de Tomás no es la duda de los escépticos modernos, ni que niega la dimensión espiritual y se limita a creer en lo material. No, Tomás era un hombre que amaba al Señor, pero realmente la falta de fe de él es más bien por la desilusión, la pérdida de esperanza, de expectativa ante el Señor. Tal vez él dijo: yo sabía lo que iba a pasar, y siempre hay que pensar en lo peor para que cuando eso ocurra no decaiga hasta destruirte. Tomás tal vez dijo: yo lo sabía lo que iba a pasar, le iban a matar, todos estaban desilusionados. Entonces la falta de fe en Tomás era por desilusión, porque no veía cumplidas las promesas del Señor, parecido a aquellos dos caminantes que iban de Jerusalén desilusionados. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús que iban por el camino? En aquel día Jesús se aparece. ¡Qué hermoso! Porque cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, su vida cambia, su mentalidad cambia, su incertidumbre cambia, porque Él lo llena todo en todo. Él es el Señor y Él vive para siempre. Ellos le insistían: Tomás, ese es. No, le decían, fueron insistentes: lo hemos visto. Él ha causado un impacto, Él ha generado convicciones en nuestra vida. Era el Señor. Así que, en primer lugar, en el versículo 24 y 25 se expresa la incredulidad. Y aquí en la vida de Tomás, la incredulidad es la raíz de su falta de fe. O más bien, la raíz de su falta de fe es más bien la desilusión. Algo como que, ¿sí será el Señor? No es que el Señor haya fallado en sus promesas, sino que nosotros fuimos o somos los que fallamos. Nosotros tal vez nos hemos forjado ideas o expectativas. Si Dios hace esto, yo creo. Si Dios me da esto, yo creo. Y cuando no vemos entonces cumplidas las promesas o lo que estamos pidiendo, realmente nos quedamos sin expectativa. Eso estaba pasando en la vida de Tomás. Nos forjamos anhelos y deseos sobre el Señor que son ajenos a lo que Él ha dicho realmente en su palabra. Pensamos que el Señor le va a colocar la firma a todo lo que nosotros pidamos. Los discípulos le comunicaron la gran noticia, pero Él no la creyó. Hermanos, no es que el Señor haya fallado en sus promesas, sino que nosotros fuimos quienes nos forjamos anhelos, deseos, esperanzas. Hay creyentes que dudan de su salvación. Hay creyentes que dudan de la presencia del Señor y tienen una fe de sentires. Hoy siento al Señor, mañana no lo siento. A veces parece que tuviéramos la fe de Amparo Grisales. Ay, me ericé, me emocioné. Y ella se eriza porque oye a alguien que canta bien, y eso para ella es una maravilla. Pero para algunos creyentes, hoy sí siento al Señor. Ay, parece que mis vellos se han levantado y hoy sí lo estoy sintiendo. Esa es una fe fenomenológica, una fe basada en lo que vemos. Nosotros no andamos por vista, sino por fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, la incredulidad en la vida de Tomás y en la vida de muchos de nosotros es producto de expectativas creadas que no vemos cumplidas. En otras palabras, desilusiones al no ver cumplidas promesas de Dios en nuestra vida. Lo visto aquí también nos muestra que la incredulidad no se debe a falta de evidencia. ¿Saben por qué? Porque
Qué maravilloso es el Señor. Cuando se le presenta, ahora a los 8 días después, se queda, les dice, paz a vosotros. Eso es lo primero que les dice. Las palabras del Señor causan paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Es la paz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que nos llevan a confiar plenamente en sus promesas, en su palabra. Después de saludarlos, se queda viendo a Tomás y le dice, Tomás, mete, mira, aquí están mis manos, mete tus dedos en ella, comprueba que soy yo, y aún en mi costado. Y cómo Tomás quedó impactado. Yo creo que quedó impactado de cómo, ¿quién le contó esto a Jesús? Y es que el Señor, hermano, es omnisciente. Él conoce y pesa nuestros corazones. A Él sea la gloria y la honra. Dile a esa persona que está a tu lado, mira, el Señor te conoce. Hermano, que las desilusiones no te alejen del Señor, sino más bien que te lleven a analizar en qué estás poniendo tu esperanza, y que te sirva de reenfocar tu corazón y elevarlo al Señor en alabanza. Que la desilusión te lleve a los pies de Cristo. En el Salmo 73, versículo 26 al 28, dice lo siguiente: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. En el verso 26 al 28, regresemos nuevamente al Evangelio de Juan. Vemos reflejada la fe. En el verso 26 al 28, 8 días después, estaba otra vez Jesús ahí. Apareció a sus discípulos dentro. Ellos estaban ahí, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo primero que dice el Señor es paz a vosotros. ¿Cómo entró al lugar? Eso tal vez no es lo más significativo. Sin embargo, el Señor tenía un cuerpo que no tenía limitaciones, ni de espacio, ni de tiempo. Ahora, hermanos, pero algo inexplicable es que el Señor come. Es que el Señor está ahí. Él se aparece allí en medio de ellos porque Él es soberano, porque Él es el Señor, porque Él es Dios todopoderoso. ¿Qué es lo impresionante aquí? El Señor le dio la oportunidad a Tomás de recibir evidencias que exigió, una por una, como lo revela también su omnisciencia. Este texto nos muestra que el Señor conocía lo que había pensado Tomás, pero su presencia, solo en la presencia del Señor, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestra incredulidad, solo en la presencia del Señor se desvanecen. Aún sin Él haber estado presente en la conversación con los discípulos, conoció en detalles lo que ellos habían conversado. Aquella conversación que Tomás había hecho con sus compañeros, el Señor la sabía. El Señor sabe los momentos de crisis de fe que tú y yo hemos pasado. Cuando yo conocí al Señor, realmente uno de los pasajes que poco creía
era el pase del Mar Rojo. Y no lo creía porque había escuchado en una clase de ciencias sociales que cada X años ocurre un fenómeno que las aguas se congelan y se detienen como una masa allí. Y tenía la clase de mi profesor aquí y yo todavía decía, pero esto no puede ser cierto. Pero hermanos, hemos creído en un Dios que es todopoderoso y que para el Señor nada es imposible. Si Él creó los mares, ¿acaso no puede decir deténganse las aguas? Si Él hizo los vientos, ¿acaso no puede decirle por un momento huracanes, cambien su rumbo o cálmense? Claro que sí, porque Él es Señor de todo lo existente. Ahora el Señor, después, además de dar la prueba a Tomás, agrega una exhortación. ¿Y por qué Jesús, además de dar las pruebas, agrega una exhortación a Tomás? ¿Y sabe cuál es la exhortación? Dejar de ser incrédulo y ahora confía plenamente en mí. Tomás debía rendir su corazón a Cristo, recibir al Cristo resucitado en su vida, en su propio corazón. No basta con ver con los ojos físicos. Debe haber un corazón rendido, transformado por la obra del Espíritu Santo. Entonces no se trata de ver para creer, sino de creer para ver cómo obra el Señor en nuestra vida. Aunque los discípulos de Cristo hemos creído en Él, podemos pasar por momentos de duda, de tentaciones, de lucha. Ahora miren la declaración de Tomás: Señor mío y Dios mío, le dice al Señor. Tomás no se puso a meter sus dedos allí en las manos del Señor ni en su costado. Al verlo, realmente su mente cambió, su corazón cambió, sus dudas fueron disipadas. Él pudo confiar en el Señor. Realmente sus expectativas, su desilusión, su falta de esperanza fue llena, porque el Señor lo llena en toda nuestra vida y todo el universo. La duda es natural. El problema es quedarnos ahí. Pero cuando uno se encuentra con el Señor, su vida cambia, su corazón cambia, su manera de pensar cambia, su manera de andar cambia. Las incredulidades nos hacen perder grandes bendiciones. Jesús es su Señor, hermano. Él es tu Dios. ¿Qué desilusión tienes? ¿Qué expectativa te has creado que no has visto cumplida? En el Señor sus promesas son sí, y en Él son amén. Pero hay cosas que el Señor te va a decir no, o hay un rotundo silencio. No todo lo que pidamos nosotros al Señor tal vez lo vamos a ver cumplido. Ahora, Él era el Hijo de Dios y vivió momentos de soledad, momentos de tentaciones, de aflicciones. Hay cosas que Dios nunca va a evitar en nuestra vida, pero aún en medio de las circunstancias podemos honrar al Señor y podemos confiar en el Señor. Así la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, así el campo no dé la cosecha. Él es Dios y Él es el Señor, y Él obra tal como Él quiere en nuestra vida. Amén. Verso 29. Aquí hay una bendición. En el verso 29 dice, estamos en el capítulo 20 de Juan. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Esta bienaventuranza es una llamada a todos nosotros que no hemos visto a Jesús en persona,
pero creemos en su presencia y en su obra. Hermano, dichosos, felices, los que sin haber visto han creído. ¿Y en qué hemos creído? Porque tenemos una fe fundada en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, no es una fe fenomenológica. Es que yo sigo al Señor si el Señor me da esto. Es que yo sigo al Señor si el Señor me abre esta puerta. Es que yo sigo al Señor si el Señor me provee esto. Hermano, la fe fenomenológica, como decía antes y lo expresa el hermano Fernando, es aquella que está basada en meras emociones y sentimientos. Pero la fe fundante es una fe objetiva, es una fe basada en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Hermano, y cielo y tierra pasará, pero sus promesas o su palabra no pasará. No sé la crisis de fe que usted esté viviendo, no sé lo que usted le haya pedido al Señor, pero quiero decirle que Dios es fiel, que Dios está, y es necesario que tengamos cada día un encuentro personal con el Señor. En nuestras actividades diarias, en el trabajo, debemos recordar que nuestra fe es un regalo que nos impulsa a vivir según los principios del Evangelio. Y esta fe nos da la fuerza para enfrentar los desafíos con esperanza, amor, sabiendo que estamos bienaventurados porque sin creer y sin haber visto reconocemos a Cristo como amo y Señor de nuestra vida. Creo que Tomás cayó rendido ante el Señor. Ante el Señor, hermano, debemos caer rendido y rendir todas nuestras encrucijadas de fe y darle gracias al Señor. ¿Él es tu Señor y tu Dios? ¿O piensas simplemente que es un buen maestro para nosotros? A manera de conclusión, cuando usted pasa por esos momentos de crisis, ¿qué te detiene venir a Cristo? ¿Qué te estorba aún para entregar por completo tu vida a Él? ¿Qué podría ser más alto y más sublime que vivir completamente para este precioso Salvador? Que su vida y mi vida estén rendidas, hincadas, echadas a los pies del Señor. Quiero decirle que los verdaderos seguidores de Jesús, aun cuando no lo hayan visto con sus propios ojos, sí han sentido su poder, su amor y su gozo en sus vidas. El Señor ha transformado nuestras vidas y Él permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es la palabra viva. Y es tan real, hermanos, que nunca te deja solo ni te abandona. Sencillamente el costo de todo esto es que en los momentos de crisis de fe, dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi incredulidad, Señor, aquí está mis dudas. Como dije al principio, es probable que dudemos de la salvación, es probable que dudemos de su presencia, es probable que dudemos si Él vendrá o no vendrá, pero quiero decirles, vale la pena confiar en el Señor. Y el desafío que quiero dejarles en esta mañana es que ustedes y yo, durante esta semana, aún desde este momento, podamos decirle: Señor, mira la incertidumbre que paso, mira mis luchas, mira mis expectativas, Señor. Yo me he creado expectativas que tal vez estoy desilusionado, pero te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú escucharás mi voz y tú, Señor, me guiarás en esos momentos de crisis.
Y quiero decirle que no solo Tomás, la mayoría de los hombres de Dios experimentaron crisis de fe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Y algunos piensan que el Señor se fumó, que el Señor no está, que el Señor no aparece en el panorama. Pero cuando tú piensas que Él no está, es cuando más cerca está de ti y de mí. Incline su rostro. Y esta mañana puedes decirle al Señor: Señor, tú sabes las luchas que he estado pasando. Señor, las expectativas que tenía, pero que no he visto cumplido lo que tú has prometido para mí. O más bien, Señor, yo me he creado unas expectativas pensando que todo lo que hay en mi corazón tú tienes que responderme sí. Y te pido, Señor, que en esta mañana tú crezcas en mi vida. Que en esta mañana, Señor, yo me rindo a ti, para que tú, Señor, seas el Señor y el Dios de mi vida. Hay momentos en que en mi vida te he tenido en poco, te he ignorado. He creído también que probablemente eres un fantasma, que apareces y desapareces. Pero hoy, Señor, te doy gracias porque eres tan real como el aire que respiro. Así que te bendigo esta mañana y te exalto, Señor. Ahora, si le es posible, ponga la mano sobre el hombro del que está a su lado y dile gracias a Dios por esa persona. Y dile: Señor, gracias porque tú siempre has sido fiel, porque nunca me has abandonado, Señor, porque nunca has desamparado a este hermano, aún en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la desolación, en medio de esa vida sin esperanza. Señor, te doy gracias porque siempre has estado ahí. Así que en este día, Señor, te bendigo, te alabo y dale nuevas fuerzas a mi hermano y a mi hermana en esta mañana, a pesar de sus luchas, sus dudas. Tú siempre has estado, Señor. Y seguro que en esta mañana estás aquí, aún sin haber tocado las puertas, porque eres omnipresente. Y gracias, Señor, por tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén.